y hay otro dato que no es menor y que lo descubre Hammer. Hammer plantea que esto pasa en todos los seres vivos. Sí, claro. En los seres humanos, en los animales y en las plantas. Con la diferencia que los seres humanos tienen lo que nosotros conocemos como la conciencia de que somos un ser y que bueno, todo lo que implica la conciencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Esa conciencia ha traído muchos beneficios para el hombre y lo ha puesto en la cima de la escala a nivel de los reinos de la naturaleza, pero también le da la posibilidad de no desprenderse de un pensamiento. Vamos a arrancar entonces con esto. Bueno, lo que plantea, me traje acá, no sé si pero vamos a ponerla un poquito acá, para ir viendo acá un poco lo que es lo que plantea Hammer en esto, que yo voy a mostrarle esto acá, que vendría a ser como una onda que ahora lo vamos a ver en una de las leyes, de cómo esto que está acá, la primera parte de la línea más nítida, no la que tiene ruido en color rojo, esto vendría a ser nuestra vida natural, o sea, nuestra vida sin enfermedades y nada. En el momento que aparece ese shock biológico, aparece un ruido en esa onda, pero nosotros oscilamos en esta onda que ahora vamos a demostrar. Todo lo que pasa, toda enfermedad que acá dice no es un error de la naturaleza, es un programa que se activa tanto en la psique como en el cerebro y como en el órgano. Esto lo plantea Hammer porque descubre tanto en la psique y principalmente en el cerebro a través de resonancias magnéticas, detecta que en el momento que vos estás experimentando ciertos síntomas, se logran ver lo que se llama, él le daba a nombrar focos de Hammer, que son pequeñas edemas o manchas que se detecta la resonancia y que dependiendo de dónde, siempre si vos tenés un dolor en el dedo gordo, no sé, tenés un infarto, siempre se va a encontrar un foco de Hammer en tal zona del cerebro, ¿no? Y lo que muestra y identifica esto es que él logra, a través de más de 5.000 casos documentados de pacientes que accedieron a ser parte de su investigación, que en todas él dice que tiene una certeza de casi el 100%, que para la ciencia llegar al 70% ya es un montón. Es un montón. Es un montón el 70%. Usted póngase a pensar que en este mundo, no en este país, en este mundo, se dice que estás curado de cáncer a todo aquel que no se muere antes de los 5 años de declararse una remisión. Y de esos que se declaran, el 50% después reinciden. Entonces, y sin embargo, eso se toma como un tratamiento exitoso, el 50%, ¿no? De algo que a los 5 años puede volver a aparecer. Entonces, hay que entender algo muy claro también acá, que ya voy a pasar. ¿Qué es esto? Este es el conflicto. Y esto es lo que yo quiero acá entrar a hablar cosas. Y quiero que lo unamos a algo que ha pasado a nivel global, muy importante para todos, que fue el marzo del 2020. Para que ustedes vean cómo vamos a ir hilando la ingeniería social o cómo el sistema está manejándonos hoy en día con estas leyes biológicas y cómo, si no estamos atentos, es probable que deterioremos cada vez más nuestro organismo y que suframos más enfermedades también. Entonces, lo primero que dice es que es inesperado, es algo que te agarra por sorpresa, ¿ah? Que no te lo esperás. Acá pone, que está en letra española, ¿no? Te coge
te coge a contrapié suena raro, pero bueno, también Suena raro, sí. si te cogen a contrapié es algo inesperado también, ¿no? Es inesperado, la sorpresa llega igual. Sí, igual. Está dramático, vivido con dramatismo, algo realmente, o en algunos textos se habla de intensidad, con dramatismo o intensidad, y algo que represente para nosotros una amenaza aguda, vivido en soledad, en aislamiento, que ahora vamos a ver por qué esto es importante, pero no tiene por qué que uno lo viva en soledad, no necesariamente quiere decir que uno esté solo físicamente o aislado físicamente. Puede ser algo El silencio. que yo, claro, que no lo comparta porque por condena social, por vergüenza, por miedo, por lo que sea. Estas tres cosas terminan formando ese conflicto de Eric Hammer, ese choque biológico que se tiene que dar todo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que es algo que hay que aclarar todo. El inconsciente no... ustedes que cada vez que uno hable de Hammer o que lea algo de Hammer va a escuchar a veces un conflicto real o virtual. ¿Qué quiere decir cuando un conflicto es real o virtual? Quiere decir que yo puedo... Pongo un caso, el inconsciente no entiende que algo no es real. Yo estoy viviendo una situación de miedo donde alguien me amenaza con un cuchillo. Eso es una situación real. Ahora, yo estoy mirando una película donde a mí me da miedo. Para el cerebro no hay diferencia. Yo estoy viviendo una situación de miedo. O una película de violencia, o puedo vivir una situación de violencia real o simbólica. Eso es en el caso más como más caricaturesco para explicárselos. Pero cualquier cosa que nosotros, por ejemplo, el miedo a la muerte, uno puede salir de su casa en este momento, cruzar la calle justo a doble una alta velocidad y el auto nos esquiva, no nos morimos. Pero nosotros sentimos ese miedo a la muerte. Lo percibimos, lo inventamos nosotros en nuestro cerebro. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que todo lo que no pase, por eso es importante la psique, porque cómo lo vivamos nosotros, cómo interpretemos nosotros esa forma de cómo interpretemos lo que estamos viviendo, va a ser fundamental a la hora de cómo el cerebro va a activar el programa, o el cuerpo va a activar el programa que se va a después manifestar en el órgano. Y no quiere decir que a la misma situación todos vamos a tener la misma afección. Porque, repito, va a depender mucho de cómo cada uno lo sienta y lo vive. Esto tiene que ver o está afectado por nuestras costumbres, nuestras herencias, nuestra crianza, la cultura. O sea, va a depender mucho. No es lo mismo cómo va a vivir un engaño una persona en Occidente a cómo la puede vivir un musulmán, por decir algo, ¿no? Un engaño a una mujer es mucho más fuerte a nivel de creencias, está más ligado con valores y creencias casi ya espirituales en el ámbito musulmán, por toda su cultura, que acá que puede tener algo que ver más con la traición, me sentí traicionado, me sentí engañado. Entonces, puede ser muy diferente. Si, por ejemplo, yo soy una persona musulmana que entiendo que el problema es de que mi mujer me engañe, es una ofensa a Dios, puedo tener problemas en la cabeza, porque la cabeza representa a todo lo que sea cabeza, no solo cabeza a nivel, puede ser padre, puede ser líder, puede ser jefe, puede ser espiritual. Entonces puedo tener una situación en la cabeza. Y acá, por ejemplo, yo lo puedo pensar como, por ejemplo, una puñalada por la espalda.
Entonces puedo tener alguna afección en la columna, en alguna vértebra, en un tejido. Depende del tejido, que ahora lo vamos a ver. Vamos atrás. Pero hasta acá, yo quiero que cualquier cosa tengas duda, pero quiero que entiendan cómo y que toman de base lo que pasó en la pandemia durante tanto tiempo y que vean esto de lo que te agarre inesperado, de forma dramática y en aislamiento, real o virtual. Hasta acá no sé cómo vamos, si tenés... Acá vamos, perfecto. Otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo. Las personas que son hipocondríacas, ¿no? Sí. Hay varios tipos de hipocondríacos, ¿no? Hay personas que tienen miedo, sienten que si caminan se van a romper los huesos. Hay personas que le tienen miedo a las bacterias, a los virus, al contacto. Por lo general, la manifestación hipocondríaca de un hipocondríaco que tiende a no, que por lo general son medios reacios al contacto físico, pero el que es extremo suele desarrollar urticaria por estrés. Entonces, esa es una manifestación, no al nivel tan profundo como manifiesta Hammer, pero es una manifestación de que la mente está creando. Ese miedo a que tocar al otro me trae alguna enfermedad, esa persona evita el contacto, pero aún así no evita que la enfermedad se manifieste. O sea, es como el cuento de... No pienses, el cuento muy lindo de psicología, que si no pienses en elefantes rosas y automáticamente lo primero que haces es pensar en un elefante rosa, sí. Es la profecía autocumplida. Está todo muy concatenado lo mismo, ¿no? Si uno tiene un miedo, tiene un miedo constante a algo, ¿no? El miedo constante se transforma en pánico, el pánico se transforma el miedo constante genera un estrés constante, el miedo evoluciona a ataques de pánico. Primero viene miedo, después viene trastornos de ansiedad graves, después viene el pánico. Y eso escala. El pánico sostenido a ciertas situaciones hacen que el cuerpo reaccione a eso, ¿no? Y hay otro dato que no es menor y que lo descubre Hammer. Hammer plantea que esto pasa en todos los seres vivos. Sí, claro. En los seres humanos, en los animales y en las plantas. Con la diferencia que los seres humanos tienen lo que nosotros conocemos como la conciencia de que somos un ser y que bueno, todo lo que implica la conciencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Esa conciencia ha traído muchos beneficios para el hombre y lo ha puesto en la cima de la escala a nivel de los reinos de la naturaleza, pero también le da la posibilidad de no desprenderse de un pensamiento. Pongo el ejemplo. Un ratón sale de su madriguera y dobla y se encuentra con un gato. Lo que va a pensar o lo que puedes percibir es miedo a morirse. Entonces, los animales, y esto es biológico y los pasa también a los seres humanos, tenemos dos opciones. Y siempre vamos a responder a dos opciones. Ante una amenaza de muerte, o corremos o atacamos. Para los dos casos, yo tengo que correr, que necesito tener más aire. Entonces, se pueden generar, por ejemplo, lo que uno podría llamar como tumor pulmonar en los alvéolos, con la expansión de esos alvéolos para poder captar mucho más oxígeno para poder correr. Ese es el sentido biológico. Pero ¿qué pasa? El animal, cuando deja de ver al gato, cuando se escapa, ya está, se escapó, lo dejó de ver, no lo vio más, eso se degrada y se expulsa. ¿Ah? ¿Qué pasa con el ser humano? Uno puede tenerle miedo a la muerte toda la vida. Toda la vida. O le puede tener miedo a la muerte del marzo del 20 hasta medio del 22. Sí. Me parece que está bueno ir haciéndose paralelo con esa situación porque es algo que vivimos todos. Entonces, ¿qué pasa? Esa crisis temporal, pero vivida en intensidad de imprevisto y en soledad, termina generando durante mucho tiempo una fase de crisis, que ahora vamos a ver lo que es eso.
¿tá? Y que es muy importante con la intensidad que se viva y con el tiempo en el que se viva. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad que tienen los animales de que ellos solucionan el problema cuando no ven el problema. Yo tengo un Sí. problema en el trabajo, si yo fuera un animal y, entre comillas, trabajara y tengo un problema en el trabajo, me voy del trabajo y para mí se soluciona el problema. Ujú. Pero yo me llevo los problemas del trabajo a mi casa. A diferencia de los animales, yo puedo no estar viviendo el problema de forma real, pero sí vivirlo de forma simbólica. Y esto hace toda la diferencia en relación a los animales. Sí, Entonces, ¿cuál es? Sí, sí, perdón. ¿Te puedo hacer una salvedad ahí? sí, Vos fíjate algo, que no voy a adelantar un poco en el tema. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué tenemos nosotros a diferencia de los animales? El ratón aprende cuál es primero aprende por dónde, si fue un lugar y ve un gato, aprende que por ese lugar está pasando el peligro. Intenta de evitar ese lugar. ¿Sí? Ahora, después tiene sentido el olfato. El animal puede percibir el olor familiar del enemigo. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate si el ratón, vamos a poner el ejemplo del trabajo, imagínate si el ratón tuviera que ir a trabajar y tiene que pasar todos los días por el lugar donde está el gato. Primero, el miedo estaría presente, sería diario y constante, igual que nosotros. Vamos a suponer que labura en su casa el gato, que labura por un concepto colombiano, está en su casa y no tiene que salir. Pero vende quesito vende por quesito Mercado por Libre. Mercado Libre y le cobran el 39% de comisión. Vende quesito por Mercado Libre. Pero, ¿qué hace? No tiene el peligro, pero tiene una televisión, un aparatito cuadradito, que le dice todos los días, mientras él trabaja de fondo, que el Todo gato el está en la día. esquina todo el día. No solo un aparatito, no solo un aparatito en la televisión, un aparatito en el Sí, bolsillo. en el bolsillo, que le dice que el gato está en la esquina. Y que en cualquier momento, si no lo ven, no importa. El gato va a salir y va a estar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? A menos de que él no vea, tiene que salir a comprar quesito en algún momento para seguir vendiendo por Mercado Libre. Entonces, cuando sale y no ve al gato, igual va a salir alerta. Porque el gato, le dijeron que el gato está. El tema también pasa en esto que estamos hablando, fundamentalmente, con el tiempo que yo me exponga a eso. Porque ahora vamos a ver que dependiendo de los tejidos, que están compuestos los órganos, en fase de conflicto, que es esta fase de alerta, va a haber proliferación celular o puede haber lo contrario, degradación del tejido. Eso va a depender de la capa embrionaria que rija el órgano. Entonces, supongamos que, vamos a suponer un caso en donde haya desgaste de tejido. Durante mucho tiempo, si yo desgasto el tejido, va a llegar un momento que ese tejido va a quedar totalmente, o por lo menos muy débil. Y la recuperación puede llegar a ser algo total. Hay momentos en donde Jaime dice que es mejor no reparar porque te puede llevar a la muerte. Los infartos de miocardio son reparaciones de un conflicto. Entonces, hay veces, él dice, de un conflicto de territorio. Entonces, él dice, conflictos de territorio de más de un año, y hay que tener mucho cuidado. Por lo menos está con un médico que le pueda inyectar, si hay un paro, No, que lo pueda inyectar. Sí, lo dice él. Él ya, dice, no recomienda que, que en ciertas reparaciones no recomienda que los médicos, que si no sos médico, no te metas ahí. Porque puede generar un infarto. Y ya les digo, a la gente que ha tenido un infarto, observe si ha tenido un problema un conflicto en su territorio, que volvemos al territorio. El territorio puede ser virtual o simbólico. El territorio puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser algo que para vos sea el lugar donde vos, el territorio recuerde que nosotros cuando estamos en automático, cuando no estamos prestando atención, que es la mayoría del tiempo,
funcionamos como un animal. Todo nuestro sistema funciona de forma biológica igual que funciona el ratón. Sí, se Si mantiene no lo alerta, se mantiene si no alerta lo- constantemente. o en alert, después podemos un día hablar de Bruce Lipton. Bruce Lipton habla de que hay dos fases, que es más o menos lo mismo, que es la fase de crecimiento y la fase de protección. O estamos lo que no podemos hacer es estar los dos en el mismo tiempo. Ujú. O estamos en una o estamos en la otra. Entonces, y la fase de la fase de crecimiento, uno aprende, lo que come lo nutre en vez de engorda, aprende, se desarrolla, crece. Y en la fase de reparación, de protección, todo lo contrario. Todo lo que como se guarda como reserva. No voy a aprender, porque voy a estar todo el tiempo en alerta. Por el ejemplo de a vos te está corriendo un león y tenés hambre, no vas a parar a comerte una hamburguesa No. McDonald's. Está Sí, corriendo. corriendo. Vas a seguir corriendo, por más hambre que tenga. Entonces, por eso yo siempre cuando hablamos, cuando en la pandemia hacía los programas y hablaba, promovía mucho el respetar a la gente que estaba dentro del relato. Porque para mí había una sola excusa para poder comprar, es miedo. Cuando uno tiene miedo, no razona. Vos no te vas a poner a. Si viene un tipo corriendo, hay un video, no sé si lo has visto, que viene alguien corriendo y vos ves que alguien viene corriendo y vos empezás a correr. empezás a correr. Y no Sí. hay nada atrás. Pero si vos ves a No. alguien corriendo, no lo vas a parar y decir, che, ¿por qué estás corriendo? No, corres. Vos corres. Vienen corriendo en tu dirección, tenés que correr. Esto es igual, entonces, ante una persona que ya está alerta, bajo una amenaza, por miedo, atacarla por la decisión que está tomando, no le estás ayudando en nada. Todo eso que uno quiere hacer, de decirle a la gente, no, estás equivocada, bla, 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 una persona no te va, si está realmente inmersa en una emocionalidad de miedo y una sensación de alerta y de peligro, no podés ir por la razón porque no están nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestros órganos y nuestro cerebro en disposición para aprender, para incorporar esa información.